Ministerios Ebenecer presenta La Divina Palabra Infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, mis amados hermanos, qué hermoso estar nuevamente con ustedes conversando la palabra de Dios. Yo quisiera entrar de lleno conversando y recordando algunas cosas. Ustedes en algún momento, creo yo, lo habrán oído en las enseñanzas que el Señor nos ha permitido en la iglesia, hablar de los misterios y de los secretos, ¿verdad? Hemos dicho que los secretos pertenecen a Dios. Lo hemos dicho porque está en la Biblia, que los secretos le pertenecen a Dios, pero que los misterios, esto viene de una palabra griega que se dice misterión, que quiere decir algo revelado, algo que estaba tapado y que le quitan esa cobertura para que uno lo pueda ver. Entonces, dentro de la Biblia, nosotros vemos que es gloria de Dios encubrir un asunto y Él le da la gloria a los hombres de buscar la revelación del asunto que Él encubrió. Cuando nosotros vemos ya al Señor hablándole en parábolas a sus discípulos, de lo cual estuvimos conversando el domingo, de cómo oye el discípulo, cuando el Señor le empieza a hablar en parábolas a todos, les dice a los discípulos que a ellos les es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Tremendo, porque entonces hay un grupo de personas que no pueden conocerlo y otros que sí lo pueden conocer. A estas alturas de la plática, yo le podría decir que ya van dos cosas, secretos y misterios. Los misterios generalmente van a estar en parábolas. Dentro de los misterios, nosotros vemos que le dan unos misterios a Juan el apóstol. Por ejemplo, en Apocalipsis, él relata el misterio de las 7 estrellas en la mano derecha, ¿verdad? Y él, se lo da el Señor a él, ¿verdad? Pero es el misterio que le entregaron a Juan. También dice, cuando habla de Babilonia, dice un misterio. Babilonia, la madre de las rameras. Entonces, por lo menos ahí vemos dos misterios. Al apóstol Pablo le dan varios misterios. Dentro de ellos está el misterio de la piedad, extraordinario. Ese misterio de la piedad es extraordinario. Y así le dan otros. Pero hay un misterio que a mí me impresiona y es el apóstol Pablo lo describe como mega misterio. El mega misterio, cuando él dice, grande es este misterio. Mega es este misterión. Y entonces se detiene y dice, pero yo no estoy hablando de ustedes. Yo estoy hablando de Cristo y la iglesia. Entonces, ese es el tremendo, el mega misterio. Entonces diríamos que existen misterios, mega misterios y secretos. Podríamos, como siempre lo hacemos, fundamentarnos en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Diríamos que en el misterio está el atrio. El mega misterio está en el lugar santo y el secreto de Dios está en el lugar santísimo. Pero cuando el apóstol Pablo dice este mega misterio, es hermoso porque está hablando de la relación que tiene el Señor Jesucristo con su iglesia, tipificado en el matrimonio. Eso aparece en Efesios capítulo 5. Entonces, yo quisiera en esta oportunidad entrar precisamente en el desarrollo de este tema que yo le diría el mega misterio, la iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa. Y quisiera que leyéramos una versión que me gustó mucho cómo lo dice, que es la versión del Código Real. Dice Efesios 5:27, a fin de presentársela, está hablando de la iglesia, ¿verdad? A fin de presentársela a sí mismo, una comunidad gloriosa. Esa es la iglesia, ¿verdad? En la mayoría de las versiones ponen iglesia. La palabra ahí original, la griega, en vez de comunidad es eclesia.
que quiere decir sacados de en medio de. Pero aquí él lo tradujo así. Ese no es el punto, ahí va a ver usted cuál es el punto. A fin de presentársela a sí mismo una comunidad gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese pura y sin mancha. Entonces, el punto central de este versículo, para que la iglesia no tenga mancha ni arruga, el punto central es que sea pura. Entonces, cuando nosotros hablamos, y antes de continuar con algunos otros esquemas que quiero presentarle, déjeme explicarle esto. Cuando nosotros hablamos de una iglesia gloriosa, tenemos que saber de lo que estamos hablando, tenemos que saber qué es lo que pretendemos, cuál es nuestro concepto de una iglesia gloriosa. Si le preguntamos a cualquier cristiano y le decimos, ¿para usted qué es una iglesia gloriosa? Quizá algunos le van a decir, una iglesia que alaba al Señor y está en algarabía y es tremendo. Quizá otro le va a decir, no, para mí una iglesia gloriosa es la que adora profusamente y se siente la gloria de Dios. A mí esa es la iglesia gloriosa. Quizá alguien más le podría decir, no, la iglesia gloriosa es como la iglesia del principio, que hasta que los impíos tenían temor de acercarse a ella porque los pecadores se morían. Tal vez otro le diría, no, una iglesia gloriosa es una iglesia que tiene un santuario, un edificio hermoso, extraordinario, que asombra a todos. Quizá, ¿qué saber cuánta? Una mega iglesia, un montón de gente. Bueno, pero cuando le preguntamos al Señor y vemos en la Biblia qué es lo que Él considera una iglesia gloriosa, vemos que es una iglesia sin mancha, sin arruga, y que pero ese sin mancha y sin arruga es como consecuencia de que es pura. Si quiere volvemos a leer el versículo dice lo mismo en en las demás versiones, con la excepción de la palabra pura, por eso la extraje de ahí. Miremos lo que dice, Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo. El Señor está trabajando en su iglesia, una iglesia gloriosa, una comunidad gloriosa, que no tenga mancha ni arruga. Ahí se refiere a las manchas del pecado, pero también manchas de la vejez, ni arruga, ni cosa semejante. Muy al contrario, ¿verdad? Que sea pura. Y se repite la palabra sin mancha, que ya la dijo en lo anterior. Entonces, por eso es que quiero yo hablar de lo puro. En base a esto, quiero yo hablarle de la purificación. La purificación. ¿Por qué? Porque la iglesia gloriosa, creo yo con todo mi corazón, y si a mí me preguntaran, y mientras conversamos, si a mí me preguntaran qué es lo que yo pues entiendo por una iglesia gloriosa, yo diría que es una iglesia pura, purísima. Aleluya. Muy al contrario de todo lo que le pueden decir los demás, ¿verdad? O que tenga un gran predicador, o que tenga grandes profetas. No, para mí la iglesia gloriosa es una iglesia pura. Pero para que la iglesia sea pura, la tienen que purificar. Entonces, de aquí es en donde tenemos que conversar tanto algunos aspectos que describe el Nuevo Testamento como otros que describe el Antiguo. Pero en esta primera parte, si el Señor nos concede que esto se convierta en una serie, en esta primera parte yo me voy a circunscribir al Nuevo Testamento. Después vamos a ir, si el Señor así lo permite, al Antiguo Testamento para que comprendamos la plenitud de este mega misterión. Este es un mega misterio. Eso no lo dije yo, eso lo dijo el apóstol Pablo. Grande es este misterio. Entonces, le quiero presentar un esquema basado en 4 cosas básicas, valga la redundancia, ¿verdad? Pero miremos acá en la pantalla. Y la purificación. Yo le puse aquí 4 preguntas. ¿Por qué? Esa pregunta es, ¿por qué necesito ser purificado? ¿O por qué alguien debería de ser purificado? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? La segunda es ¿qué?
¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros que está dentro de nosotros necesita ser purificado? La otra es ¿de qué? Ahí ya estoy hablando de factores contaminantes que pueden ser externos o incluso internos, que están contaminando cosas que no deberían de estarlo. Ahí ya lo vamos a ver cuando miremos los versículos. Y una de las cosas más importantes, y yo quiero llegar ahí, es ¿con qué? ¿Con qué se debe de purificar? Aleluya. ¿Con qué tenemos que purificar? Pero recuérdese esto. La purificación entonces es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando, está tratando de presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga, ni cosa parecida, sino dice ahí que sea pura y sin mancha. Él lo dice el Código Real. Entonces, por eso debemos de dejarnos trabajar en la purificación. Ok, una vez dicho esto, y que supuestamente usted ya le habría tomado una foto a ese esquema para poder capturar todos los versículos y después investigarlos por su propia cuenta, pero déjeme más o menos orientarlo. Vamos a ver a la primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, le vamos a leer 1 Juan 3:3, que es el versículo que estaba ahí escrito, ¿verdad? El que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica, así como él es puro. Lo vuelvo a leer y después me voy a ir a leer por lo menos unos 2 versículos anteriores. Voy a leer 1 Juan 3:1 y 2 en un momento, pero mire qué dice acá. Y todo el que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? Puesta en él, se purifica así como él es puro. Entonces miremos los 2 versículos anteriores, que serían 1 de Juan, así brevemente, 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. Mire cómo dice: mirad cuál amor nos ha otorgado, nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, mire lo que dice el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Entonces note que el versículo 2 nos está explicando qué esperanza es la que deberíamos de tener. ¿Cuál sería la esperanza? Que seamos semejantes a Él cuando Él se manifieste. Entonces sigamos conversando aquí para la explicación de esta temática. ¿Por qué nos debemos de purificar? ¿O quién se debe purificar? ¿O a quién le va a brotar el deseo de ser purificado? Pues al que tiene la esperanza en llegar a ser semejante al Señor. Eso es impresionante. Por eso es que la Biblia dice, no estaré satisfecho hasta que despierte a su semejanza. Es como recuperar lo perdido, porque usted se recuerda que cuando hicieron al hombre, el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero ya en el capítulo 5 del libro de Génesis dice que Adán engendró a Set a su semejanza, ya no a la semejanza de Dios. Se perdió la semejanza. Pero también la Biblia dice que nosotros hemos sido predestinados para ser hechos a la imagen del Hijo. Entonces tiene que haber un trabajo en nosotros. Mire, entonces el propósito en este momento es que nosotros comprendamos, entendamos y creamos que no nos podemos quedar como simples cristianos creyentes. Tenemos que avanzar al siguiente estadio y luego más y más y más hasta llegar a ser semejantes a Cristo. Ahora, eso
Hermano, mire, eso lo dan por desechado la mayoría de cristianos. Es decir, yo igual a Cristo, ¿desde cuándo voy a llegar yo a esa estatura? Eso es imposible. Tiene razón, eso es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces el Señor, con el propósito de que llegáramos a ser, porque Él lo dijo, que íbamos a llegar a ser hechos a la imagen del Hijo, con el propósito de que llegáramos a ser semejantes o igual al Hijo, Él manda a su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y se nos empiezan a abrir la luz, empieza a ser iluminado nuestra mente y la palabra, y nos damos cuenta que nuestra meta no es ser un anciano en la iglesia. Eso es una gran bendición, ese es un gran privilegio. Nuestra meta no es ser un diácono, ni dirigir un culto, ni predicar. Eso es un honrosísimo privilegio que le damos gracias a Dios. Pero la meta más grande es llegar a ser semejantes a Él. Entonces, cuando llegamos a ser semejantes a Él, según lo dice el versículo 2, se lo voy a volver a leer, fíjese. Mire, porque ahí me puedo quedar un ratito y después tengo que seguir con lo demás porque es tan importante. Acompáñeme a la pantalla. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo vamos a ver como Él es. Esto es bien importante. Lo vamos a ver como Él es. A ver, déjeme explicarle esto. Mire, al Señor lo vio María. Al Señor lo vieron los discípulos. Ya estoy hablando después de resucitado. Al Señor lo vieron los de Emaús. Al Señor lo vieron diferentes personas, lo vieron después de que Él murió, resucitó y ascendió. Y todavía se puede seguir viendo. Quiero contarle, y si usted tiene todo el derecho de dudarlo si quiere, pero yo sé lo que a mí me sucedió. Yo lo vi también. Y no solo yo. Hay multitud de gente que dice haberlo visto, y algunos será cierto y otros serán mentiras, pero los que verdaderamente lo vieron, al igual que yo, lo tuvieron que haber visto de alguna forma como Él no es, sino que es la representación o una faceta. Por ejemplo, yo lo vi, y cuando yo lo vi en la cruz, pero no está en la cruz. Yo lo vi cuando me reconcilié y yo iba caminando hacia el frente, a lo que generalmente se le llama el altar, ¿verdad? Donde está la plataforma donde se para el predicador, y yo iba caminando hacia ahí y me arrodillé y yo lo vi. Y cuando yo lo vi, Él estaba en una cruz y yo vi las otras dos cruces al lado, y desde esa cruz me empezó a hablar Él cosas bien tremendas y me cambió mi vida para siempre. Pero ni siquiera le vi el rostro, yo solo sabía que Él estaba en esa cruz. Entonces discúlpeme, yo no lo vi como Él es. ¿Por qué? ¿Por qué no lo vi como Él es? Porque yo no era como Él es. Por eso es lo que dice 1 Juan 3:2. Yo lo voy a ver como Él es, cuando yo sea como Él es. Bueno, ahora mire pues, ¿cómo lo vio María? Se recuerda que María llegó al sepulcro, y qué mujer, ella, valiente, valerosa esa mujer, era impresionante. Y entonces llegó al sepulcro y se puso a llorar. Entró y vio la tumba vacía y se puso a llorar ahí al pie de la tumba. Y entonces se le acercó una persona, se le acercó Jesús. Y ella creyó que era el jardinero, el hortelano. Y le dijo: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste para que yo vaya a donde Él está. Y entonces dice la Biblia, el relato sagrado dice lo siguiente, que Él le dijo María, con aquel timbre de voz, y ella se asustó y lo volteó a ver y lo reconoció. Pero al principio lo confundió. Ahora, ¿por qué no lo vio como Él verdaderamente era? Porque él ya había muerto, Él ya no estaba en la misma dimensión. ¿Por qué no lo vio así? Porque ella no era como Él.
Después se le apareció a los 11 y les tuvo que decir: metan su mano acá y toquen mis heridas, porque un espíritu no tiene carne y hueso como ven que yo tengo. ¿Por qué? Porque no lo estaban viendo como él era. Y así podemos hacer un relato de todos los que lo vieron. No lo vieron como él era. Tal vez el que más se acerca es Juan el apóstol en el libro de Apocalipsis, cuando dice: y yo estaba en el espíritu cuando oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que me decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y cuando yo me volteé a ver quién era el que me hablaba, la voz del que me hablaba, entonces empieza a describir a un personaje que tenía su cabellera blanca como la lana, sus ojos eran como llama ardiente, de su boca salía una espada aguda, tenía sus pies bruñidos de bronce, una vestidura talar, oro de Ufaz, un cinto de Ufaz, y él lo describe, pero ni siquiera ahí lo vio como él es, porque si nosotros viéramos a Jesús ahorita como él es, nos morimos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Primera de Juan capítulo 3, verso 2? Lo que está diciendo es: yo lo que quiero es verlo como Él es. Pero para verlo como Él es, yo tengo que ser como Él es. Entonces, si yo tengo esta esperanza, que eso pase en la manifestación, en su venida, si yo tengo esta esperanza, me tengo que purificar. Entonces, ¿por qué? Ahí es la primera pregunta. ¿Por qué nos tenemos que purificar? Porque tenemos esperanza. Entonces, si en algún momento algunos cristianos ni siquiera les están hablando de eso, ¿qué esperanza van a tener, hermano? Van a creer que esto es imposible. Así, no, eso es imposible. ¿Cómo usted va a llegar a ser igual que Jesús? No, hombre, usted está loco. Pero la Biblia dice que sí. Entonces yo anhelo que los hermanos que escuchen este mensaje o que lean este pasaje de la Biblia en sus casas, por aparte lo esté mencionando yo u otro ministro, que lo crean, pero entonces que se metan en el periodo de la purificación. Ok, muy bien, ya contestamos la primera pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí podríamos ahondar un poquito más, porque también se está hablando de la venida del Señor, de la manifestación. La palabra que se utiliza ahí es faneros, y muchísimo cristiano ni siquiera está enterado que el Señor viene pronto. Es más, algunos cuando se les habla de que platiquemos de la venida del Señor en este tiempo de pandemia, en este año 2020, le dicen a las personas: no, hombre, no hay que ser tan místico, eso es misticismo. ¿Cómo que misticismo? Entonces Juan era místico, pues. Hay que ser más práctico. ¿Y qué más práctico que lo que le estoy diciendo? Pero aunque usted no lo crea, sí hay gente y hay congregaciones enteras que van hacia ese rumbo y no a la purificación. Ahora, la siguiente pregunta era: ¿qué? ¿Qué hay dentro de mí que yo tenga que purificar? Híjole, todo, ¿ah? Me tengo que purificar mis pensamientos, mis ojos, mis oídos, mis pies, mis manos, mis entrañas, todo. Pero en dos cosas lo resume el Señor. Uno de los versículos que le voy a presentar, el segundo de los versículos que le voy a presentar en esto de qué, se lo voy a seguir presentando en ¿qué? ¿De qué? ¿Y con qué? Porque en ese versículo como que está resumido todo. Pero sigamos acá. Miremos pues, Santiago capítulo 4, versículo 8. Recuérdense que la pregunta es ¿qué? ¿Qué es lo que tengo que purificar, hermano Sergio? Ok, Santiago capítulo 4, versículo 8. Disculpa. Acercaos a Dios. Solo voy a leer y le voy a dar el tiempo aquí a mi esposa que quiere hacer una acotación. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores. Y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. ¿Regreso a qué? ¿Qué quiere decir aquí la Una madre? pregunta algo atrasada, pero es que no sé en qué momento entrar. Sí, hombre, perdón, es que me Como emocioné. cuando Me uno puse a está hablar. saltando cuerda y no sabe en qué momento entrar, ¿verdad? Es que cuando el Señor ascendió y delante de los discípulos, ahí
tampoco estaba como él es. Todavía no estaba como él es. Y No. ascendió ya con sus vestiduras blancas y Mira, bellísimo, él ¿no? ahí estaba hermosísimo, glorificado y todo lo que querrás. Bueno, no glorificado, pero no estaba. Es que si hubiera estado como él es, ellos no lo hubieran podido resistir. sí, porque ahí ellos no estaban purificados tampoco. No, y estuvo 40 días con ellos. Ajá. Entonces él se tuvo que bajar el volumen a su misma manifestación faneros, como cuando se le presentó a los de Emaús, lo confundieron a un forastero. Ajá. O sea, no lo vieron como él es. Sí. Aquí lo lindo es poderlo ver, pero esos que tú dices, a Entonces pesar ni ahí lo vieron como él. ni ahí lo vieron como está él es. ahora. Ajá. ¡Ja! Si no hubieran caído que ni muertos. Si, no miras que dice la Biblia que cuando él regrese va a destruir al anticristo con el resplandor de su venida. ¿Te imaginas cómo es? Si solo con su resplandor, solo con resplandor, va a destruir al anticristo. Entonces, que el anticristo es un personaje elevado del lado de las tinieblas, pero él solo con el resplandor de su venida. Es que por eso debemos de tener ese, no sé cómo decirlo, hombre, ese anhelo. O sea que humanamente no se podría resistir. ¿Qué sería la palabra? Sí, no se podría. Humanamente no se puede ver en su magnitud cómo es él. La única forma es este que acabo de leer, 1 Juan 3:2. Quiero ser semejante a él para poderlo ver como él es. Cuando yo lo vea como él es, voy a ser semejante a él. Si no soy semejante a él, no lo voy a ver como él es. Sí lo puedo ver, pero no como él es. Entonces, ¿cómo hago para llegar a ser como él es? Me tengo que purificar. ¿Y qué hacemos para purificarnos a esa estatura? El Espíritu Santo, para empezar. Por eso te decía que hay gente que dice que eso es imposible. Y tienen razón, es imposible para el hombre. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos va a llevar. Y por eso es que los versículos nos dan la clave. Esto es hermosísimo. Amén. Entonces, ahora volvamos otra vez porque aquí es en donde viene parte de la respuesta a la pregunta, a las inquietudes que tú manifiestas en nombre de los hermanos, ¿verdad? Porque aquí estás preguntando en nombre de la iglesia y en nombre tuyo también. Pero entonces, miramos, ¿qué? Volvamos otra vez acá. Santiago capítulo 4, verso 8. Acercaos a Dios. Fíjate lo primero. Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Ese es el primer paso. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces aquí la cuestión sería, como la pregunta es ¿qué? ¿Qué es lo que tengo que purificar? Mi corazón. Aquí lo dice, mi corazón. Eso es lo que tengo que purificar. ¿Por qué? Porque el corazón mana la vida. La alegría del corazón hermosea el rostro. En el corazón se manifiestan nuestras acciones. En el corazón se manifiesta nuestro caminar, en el corazón se manifiestan nuestros pensamientos, en el corazón se manifiesta nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, si te das cuenta en este versículo que los hermanos ya no quitaron de la pantalla, pero a veces porque están emocionados ellos también, ¿verdad? Lo primero que pasa es acercarse a Dios. Eso es lo primero que pasa. Lo segundo que pasa es limpiar nuestras manos. Y lo tercero, purificar. Entonces nadie se va a poder purificar si primero no se limpia y nadie se va a poder limpiar si primero no se acerca. Por eso es que hace unos días estuvimos hablando de acercarnos a Dios. Entonces, lo primero que tenemos que ver acá es eso. Son 3 pasos, ¿verdad? Acercarse a Dios,
Y entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? Nos acercamos por medio de la sangre. Dice la Biblia que nosotros estábamos lejanos, pero que su sangre nos hizo cercanos. Ese es el paso número 1. La otra cosa que dice es que hay que limpiarnos nuestras manos, nuestras obras, después de habernos acercado. Y por último va a empezar a purificarse nuestro corazón. Ese es un proceso de toda la vida. Pero miremos otro versículo más todavía. Vamos a ver, aquí en el tiempo que me queda. Este es el verso que lo voy a tener que mencionar aquí. ¿En qué? ¿En de qué y con qué? ¿Qué, de qué y con qué? ¿Qué? Ahorita me quiero circunscribir solo a qué. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Mira cómo dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Qué lindo. Purificará vuestra conciencia. Aquí, por eso este versículo lo tengo que utilizar en las 3 otras segmentos de las preguntas del esquema que hice. Pero aquí me quiero circunscribir qué es lo que tengo que purificar de mí. Purificar mi conciencia. ¿De qué? Ahorita no es el tema. ¿Con qué? Ahorita todavía no es el tema. Solo quiero decir que yo tengo que purificar mi corazón y tengo que purificar mi conciencia. Esas son las 2 cosas que yo tengo que purificar. Una vez que haya purificado mi corazón y mi conciencia, prácticamente todo lo demás va a estar purificado. Todo lo demás va a estar purificado. O sea, si logro purificar mi corazón, si logro purificar mi conciencia, todas las cosas se van a purificar. ¿Y qué significa purificarlo de obras muertas? ¿Cuáles son las obras muertas? Eso es lo que tenemos que hablar en el siguiente segmento. ¿Por qué? Porque por eso yo insisto que este versículo de 9:14 de Hebreos me sirve para descubrir qué tengo que purificar, mi conciencia. ¿De qué? Ahí dice, de obras muertas. ¿Con qué? Ahí dice también, con la sangre. Eso lo vamos a ver en los otros 2 esquemas, porque si se recuerdan, vamos a ver, el esquema que les había planteado, si me hacen el favor de ponerlo, es, ahorita voy aquí, pero yo puse Hebreos 9:14 aquí, lo puse, se los voy a señalar, se los voy a marcar, digamos, lo puse aquí. ¿Qué? Conciencia. ¿De qué? Obras muertas. ¿Con qué? Aquí está, sangre. Pero ahorita yo lo que quería era desgranarlo para que entendamos que lo que tenemos que purificar para llegar a ser semejantes a Él es nuestro corazón y nuestra conciencia. Entonces aquí me quiero detener un poquito. Pero ¿cuáles serían las obras muertas? Eso lo voy a decir hasta que llegue a por qué o de qué. Ajá. Porque si no me adelanto. Ahorita, pero espérame un ratito que... ahorita voy. Primero, solo déjame decirte la conciencia. La conciencia. La conciencia es hermosa. Mira, la conciencia es como un juez. Si un juez, según la Biblia, no voy a hablar de la justicia de los hombres, porque ya sabemos que la justicia de los hombres no se parece a la justicia de Dios, ¿verdad? Pero de la justicia del juez justo, que es nuestro Señor. Si un juez de esa categoría, bueno, no lo puedo poner de esa categoría, lo tengo que poner con el ejemplo de los hombres. Si un juez, dice la Biblia, tiene malos pensamientos, dice, habéis venido a ser jueces con malos pensamientos, entonces no juzga bien. La conciencia es como un juez que nosotros tenemos en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros hacemos algo y nuestra conciencia está corrompida,
entonces vamos a tomar decisiones malas. Por eso es que la Biblia dice que hay conciencia corrompida, que hay mala conciencia, que hay conciencia cauterizada, que hay conciencia debilitada. Entonces, lo que hay que hacer es purificar la conciencia. Eso es bien importante. ¿Cómo se purifica la conciencia? Lo primero que se tiene que hacer es fortalecerla. ¿Cómo se fortalece la conciencia? Lo primero que hay que hacer es darle conocimiento, porque la Biblia dice, si mal no recuerdo, en 2 Corintios capítulo 9, dice que la gente se contamina porque no tiene conocimiento y como consecuencia su conciencia es débil. Si tú, dice, estás sentado a la mesa de los ídolos porque tienes conocimiento de que el ídolo nada es y te estás comiendo eso y pasa alguien que no tiene tu mismo conocimiento y se sienta y come porque te vio comer a ti, entonces dice, pero él no tiene el conocimiento que tú tienes. Entonces, como no tiene el conocimiento que tú tienes, su conciencia es débil. Entonces, al tener su conciencia débil, se contamina. Entonces, la conciencia debe de ser purificada. Aquí ya hemos llegado, ¿en dónde voy? ¿Qué? ¿Y de qué va? ¿Qué? ¿Y de qué? ¿Qué voy a...? No, ahorita todavía me quedé en ¿qué? La conciencia. Ahorita viene la pregunta que habías hecho. Pero espérame un rato que todavía tengo que decir otra cosa aquí. Vamos a ver, ¿de qué? Entrémosle. ¿De qué? Miremos el primer versículo y después, miremos de una vez el que tú mencionas. ¿De qué? El de Hebreos 9:14. Y hemos llegado ahí a la pregunta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Fíjate, aquí sería ¿con qué va? La sangre de Cristo. ¿Con qué se purifica? Con la sangre de Cristo. Eso lo voy a ver en el próximo. El cual, por el Espíritu de Dios, se ofreció a sí mismo sin mancha, purificará ¿qué? Vuestra conciencia. ¿De qué? De obras muertas. Por eso lo puse en 3 colores distintos. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. Eso lo vamos a ver en el próximo segmento del mismo mensaje primero Dios. ¿Qué va a purificar de nosotros? Nuestra conciencia. ¿De qué lo va a purificar? De obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces aquí viene la pregunta cardíaca que hacías, porque esa es una pregunta muy cardíaca. ¿Cuáles son las obras muertas? ¿Cuáles son las obras muertas? Las obras muertas son todas aquellas obras que no son obras de la fe. Vayan, ¿cómo así? Si lo analizamos, el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice, cuando habla de la salvación, dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Pero cuando se escudriña de qué está hablando el apóstol Pablo, dice que son obras de la ley, obras de la ley, obras de la ley. Cuando llegamos, al libro de Santiago, el apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Y parecería como que estuviera contradiciendo al apóstol Pablo, pero no lo está contradiciendo, porque Santiago está hablando de las obras de la fe y Pablo está hablando de las obras de la ley. Entonces, las obras que son válidas, que son vivas delante del Señor, son las obras que provienen de la fe. Son las obras que provienen de la fe. Y lo tremendo es que puede ser la misma obra que esté haciendo fulano y sultano, la misma manifestación, pero con diferente motivación. A ver, déjenme explicarle qué estoy tratando de decir con esto. Por ejemplo, tú tienes fe y miras a una persona necesitada. Entonces, tu fe te impulsa a ayudar al necesitado. Tú tienes fe y entonces tu fe te impulsa a ayudar al necesitado. La ayuda que le des al necesitado, debido a esa fe que tú tienes, te es contada como una obra
viva. Pero hay otro que mira al necesitado y dice, le voy a dar algo, y me toman una foto, muchacha, mientras le estoy dando los víveres, ahí me toman una foto porque la voy a subir al Facebook. Entonces su motivación no proviene de la fe, sino proviene de las cosas que él se quiere ufanar. Esas son obras muertas. Y fíjate que hicieron lo mismo, los dos le dieron a un necesitado, pero la motivación fue distinta. Entonces, las obras que provienen de la fe, aleluya, esas son obras vivas. Las obras que no provienen de la fe, aunque parezcan espirituales, son obras muertas. Te voy a poner otro ejemplo. Vamos a ayunar. Pero si el ayuno proviene de la fe, de la persona que se va a abstener de comer alimentos y de tomar bebidas, esa va a ser una obra viva. Pero si algo viene como consecuencia de copia o que se lo impusieron o de un legalismo, entonces sus obras, aunque es lo mismo lo que están haciendo, sus obras son obras muertas. Entonces lo que Dios quiere es purificar nuestra conciencia de obras muertas. Que nosotros, todas las cosas que hagamos, las hagamos en base a la fe, en base a la orden divina. Todo lo que hagamos. Por eso yo siempre insisto en decir que nosotros debemos de saber qué nos motiva para hacer lo que hacemos, ¿verdad? Ahí ya más o menos te contesté la pregunta, por eso no me quería adelantar. Pero es tremenda, esa pregunta es gloriosa, la respuesta. Bueno, entonces volvamos a leer. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias. Aquí ya vimos dos cosas, se purifica la conciencia. ¿De qué? De obras muertas. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo. O sea que no se puede servir al Dios vivo si uno no tiene purificada su conciencia de obras muertas. Porque cualquier cosa que haga la va a hacer con doblez, con hipocresía y con otra motivación. Tremendo, ¿ah? Sí. Pero ahí él lo está haciendo como una pregunta, ¿verdad? Oh, sí, él está preguntando desde el principio del versículo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? No va a hacer, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno? Es toda la pregunta, el versículo es completo la pregunta. Está haciendo la comparación entre la sangre de Cristo y todas las cosas con las cuales se pretende purificar. ¿Cómo no? Como quien dice, ¿cómo no te va a purificar de obras muertas la sangre de Cristo? Ahora miremos el otro versículo que no habíamos leído en Hebreos 10:22, porque recuérdense que estamos en ¿de qué? ¿De qué me va a purificar? 10:22, estamos hablando en el Nuevo Testamento, estoy hablando de la iglesia gloriosa, estoy hablando de llegar a ser semejantes a Cristo, estoy hablando de verle como Él es, estoy hablando del mega misterio, estoy hablando de la iglesia gloriosa, de eso estoy hablando. Acerquémonos. Otra vez acerquémonos, mira, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Nota que está íntimamente ligado los versículos porque es como que se estuviera martillando lo mismo. Teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. ¿Te recordás que en el versículo anterior habíamos dicho que se purificaba la conciencia? Pero ahora aquí se dice que se purifica el corazón de mala conciencia. Hay un versículo que dice, vamos a ver, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así dice la mayoría de las Biblias. Hay una versión que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas conciencias. Entonces, cuando una persona tiene mala conversación, su conciencia está corrompida. Entonces, esa conciencia corrompida corrompe el corazón.
Entonces lo que Dios quiere es que se purifique la conciencia, que se purifique el corazón. ¿Para qué? Para llegar a ser semejantes a Él. Wow, ¿eso quieres decir algo? No, pero creí que como te miraba amenazante ahí con el micrófono, dije yo. Entonces miremos otro. Ahora pasemos con qué. Esta sería la parte, vamos a ver, final. ¿Con qué? ¿Con qué? Y aquí vamos a volver a ver Hebreos 9:14. ¿Te das cuenta? Lo puse a la misma altura. ¿Qué? ¿De qué? ¿Con qué? Hebreos 9:14. Pero no es el texto áureo. ¿Con qué? Yo quisiera leerles Hebreos 9:22, porque ahí se nos abre el panorama. Vamos a ver en donde dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Pero yo quiero que miremos esta palabrita, Casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, ese casi, obviamente nos está diciendo que hay otras formas de purificar, pero que casi todas las cosas son purificadas con la sangre. Eso según la ley. Y por eso es que yo mencioné nuevamente, lo voy a leer, el versículo 9:14, si me acompañan de regreso a la pantalla. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? La sangre bendita, preciosa, valiosa, extraordinaria y gloriosa del Cordero, el cual se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará. Entonces, solo una cosita, hermanos amados, quiero decirles, todavía tengo 3 minutitos antes de finalizar esta prédica, este pensamiento, esta intervención nuestra. La sangre de Cristo es un regalo extraordinario. Yo he oído predicadores que tratan de minimizar la sangre de Cristo y que nosotros a veces decimos, me cubro con la sangre. La sangre de Cristo. Algunos hermanos, incluso así dice cuando se asombran, la sangre de Cristo. Y entonces ellos tal vez lo miran, no sé si muy religioso, y a veces hasta son ofensivos y critican. Pero realmente la invocación de la sangre de Cristo es valiosa. Le voy a decir por qué. En primer lugar, la sangre de Cristo no es una sangre humana. No. La sangre de Cristo no es una sangre humana. El Señor bajó al infierno. Así dice la Biblia, 1 Pedro 3:18 hasta el 4:3. Efesios también dice que bajó a las profundidades y después subió más arriba de todos los cielos. Entonces la sangre de Cristo no bajó a los infiernos, porque la derramó completamente en la cruz del Calvario. Porque cuando le hirieron su costado salió sangre y después agua, es decir, el agua era el líquido peritoneal, ¿verdad? Ese fue lo que salió, pero salió toda la sangre. Esa sangre quedó en una jofaina. Las jofainas eran los recipientes que se utilizaban para recibir la sangre de los machos cabríos, vacas, lazana, corderos y todo en los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Pero la sangre de Cristo no se ha coagulado. La sangre de Cristo está fresca en la jofaina y sigue purificando. Con la sangre el sumo sacerdote purificaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. ¿Qué poder tiene esa sangre? Vosotros no habéis sido rescatados de la vana manera de vivir que heredasteis de vuestros padres con cosas
terrenales que se pueden comprar ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre de un cordero sin mancha. Entonces, lo básico para que nosotros podamos ser verdaderamente purificados es la sangre. Desafortunadamente, no le puedo decir cuáles son las otras cosas con las que nos van a purificar, que son extraordinarias. No le puedo decir porque ya solo me quedan 20 segundos para finalizar esta etapa, este segmento. Y pues desde luego vamos a tener que hacer una pausa. Pero quiero hablarle un poquitito de la sangre de Cristo. Quiero hablarle un poquitito de la sangre de Cristo, cómo es que purifica, cuáles son sus beneficios. Y dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, y con esto me voy a despedir, que usted y yo, nosotros, hemos sido predestinados para ser rociados con la sangre de Cristo. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Porque si usted busca en una subconcordancia la palabra predestinación o predestinados o predestinadas o como sea, predestinación, hay dos cosas que le van a saltar. La primera es que nosotros fuimos predestinados a ser hechos a la imagen del Hijo. ¿Ok? Y eso es lo que hemos estado predicando en todo este segmento. Vamos a ser hechos a la imagen del Hijo. Primera de Juan capítulo 3, verso 2. En donde dice, cuando le veamos, vamos a ser como Él es. Porque seremos como Él es. Entonces hemos sido predestinados a ser hechos a la imagen de predestinados. Primera de Pedro dice que hemos sido predestinados para ser rociados con la sangre del Cordero. Entonces la sangre nos va a purificar para que nosotros podamos llegar a ser semejantes a Él para poderlo ver. ¡Ja! Bendita sangre. Bendita sangre, bendita. Hay bastantes himnos que hablan de la sangre. Montón. Yo me recuerdo de unos. La sangre del Señor Jesús, preciosa sangre carmesí. Pero así también hay otros que hablan de, es tu sangre que me limpia, es tu sangre que me da vida. Y así tenemos un montón de himnos, pero vaya, no importan los himnos tanto, importa lo que dice la palabra, y de ahí sacaron los himnos. Que la sangre de Cristo cubra tu vida, que la sangre de Cristo cubra tu casa, que la sangre de Cristo cubra tu hogar, que la sangre de Cristo cubra tus hijos, que la sangre de Cristo cubra tu recorrido en esta tierra y te dé la victoria en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga y nos vemos pronto. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en su sala. Ministerio Ebenecer presentó con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.